Estas películas que a mí me gusta llamar las películas imposibles vienen a ser, vienen a ser un poco el momento en donde estos autores encontraron una suerte de límite de lo posible en cuanto a qué se puede hacer, en cuanto a qué se puede contar, ante cuál es la densidad de lo que se puede contar, y medio que de alguna manera son las películas que le pusieron una especie de fin trágico a esta primera etapa de esta generación, ¿no? Porque también la historia propia del mundo, digamos, tiene como su parte ahí. El mundo también estaba cambiando, digamos, ¿no? Estaba todo, la década del 70 tiene que ver, está un poco atravesada por todo lo que es la crisis del petróleo, la inflación, una oleada inflacionaria importante, está atravesado por lo que viene a ser, a ver cómo lo sintetizo, el fin de los sueños revolucionarios, de toda una especie de contracultura y la absorción de muchos de esos discursos hacia el propio interior de lo que ya está totalmente asentado, que va a ser el capitalismo liberal, el más de connotación liberal, eh, y más global, digamos. Obviamente la cosa más global va a venir recién en los 90, obviamente con la caída del muro de Berlín y toda esa situación, pero digamos, empieza a pasar un cierto consenso en Occidente, digamos, de que, ¿no? Fines de los 70 llega Reagan, aparece Thatcher, ¿no? En Latinoamérica viene el Plan Cóndor, ¿no? Todas las dictaduras, los gobiernos militares. Las dictaduras militares, de alguna manera vienen a hacer esa especie de exterminio de todo resto que quede de, de todos los movimientos que venían surgiendo desde décadas atrás. Y en el medio de todo eso se están haciendo estas películas, con directores que son muy conscientes de justamente el poder que están teniendo, ¿no? Todo lo que va a tener que ver con estas películas, y particularmente con Sorcerer, ahora vamos a llegar seguramente, son películas ideales para pensar la lógica del poder. Son películas que son de directores muy conscientes de que cuando están en una posición, en la posición en la que están en una posición de poder. Y que hacer la película es de alguna forma estar ejerciendo ese poder y estar formando parte de un entretejido económico que es el que hace posible que hace factible a las películas, ¿no? Eso se ve más explícito que nunca en esa generación, porque aparte ellos están llegando a un momento donde el mundo está cambiando, digamos, ¿no? Como que se empieza a dar, durante esa década se empieza a dar un giro hacia un mundo cada vez más parecido al que tenemos ahora, digamos, por más que haya habido otras transformaciones puntuales más adelante, pero digamos, es hasta incluso lo que visualmente empieza a separar las películas. Uno reconoce tranquilamente en una cosa así palpable, ¿no? Visualmente uno detecta una cierta cosa más tradicional y antigua en películas anteriores a 1965 más o menos, y una cosa más, otro estilo, otra forma de hablar, otra forma de actuar, otra forma de, de cuáles son los límites de lo que se puede ver o no en pantalla y ese tipo de cuestiones, ¿no? Eh, y lo curioso también es que muchos de estos realizadores como decía antes, que incorporaban ciertas reflexiones que se habían dado en décadas anteriores a esa suerte de cine narrativo. Es muy loco porque, digamos, ninguno reniega de ese aprendizaje tampoco. Pero al mismo tiempo muchas de sus películas pueden llegar a convertirse en críticas de eso, de lo anterior. Es muy loco eso, digamos. Uno puede pensar que la Sorcerer de Friedkin de alguna forma le está contestando algo a la película de Clouzot, aunque se la dedique, digamos. Aunque se la dedique, le debe gustar mucho, digamos, la película. O uno puede pensar que Brian De Palma, cuando hace Blowout, si uno mira Blowout, claramente le está contestando a Blow Up. Pero si uno le pregunta a De Palma, seguro De Palma te va a decir: a mí me encanta Blow Up, yo hice Blowout porque me encanta Blowout, hice Blowout porque me encanta Blow Up. Uno puede pensar que El Exorcista le puede estar respondiendo a algunas películas de esas como muy de Bergman, tipo Luz de Invierno, o esas películas como Max von Sydow de Bergman. Pero claramente Friedkin está poniendo a Max von Sydow porque está trayendo algo de Bergman.
y obviamente si le preguntas a Friedkin qué onda, le va a decir que te va a decir que le encanta Bergman, Fellini, digamos, tienen una cinefilia muy sesentosa ellos. Cuando hablamos de... La vez que hablamos de Brian De Palma, no sé si se acuerdan, que hablamos de Doble de Cuerpo, que planteamos de alguna manera en un momento una relación con lo hitchcockiano, una relación en donde había, ¿no?, como una cierta... ir a traer cierto concepto de Hitchcock, una cierta forma de mirar, pero de repente filtrar eso en un mundo que que cambió, ¿no? Y que quizás algunas cuestiones que en Hitchcock se podían ver de una forma más ligera, de repente De Palma crea un mundo obsceno, ¿no? Una especie de mundo porno donde se reflejan estas cuestiones que antes podrían ser, no sé, ventanas donde espiabas a una chica que bailaba. Se convirtió en el chabón tirado en un edificio obscenamente cheto y grasa, mirando el pedazo del cuerpo de una persona en una película porno. Era toda una cuestión así, donde aparece esta especie de trazo que necesita volverse más grueso, de alguna forma, más explícito. Y en una película como Sorcerer me parece que a todos nos debe haber quedado claro que eso es algo muy propio de la película, ¿no? Es una película donde que va y apunta de entrada como una pronunciación muy heavy de lo que es la miseria, ¿no? Hay como una cosa muy burda en cómo mostrar algunas escenas. Quiero volver un poco a esta cuestión de lo del poder. Cuando hablábamos de que no, estos son directores que son muy conscientes del poder que están teniendo. Ahora ya quedan demasiado pocos de esos directores, ¿no? Creo que uno de los únicos que lleva esa cosa autoconsciente de los medios de producción que usa para su película en relación a lo que está contando, me parece que es James Cameron. Digo, no hay mucho, o que lo haga de esa manera, ¿no? Digamos, donde uno te genera un tipo de contradicción, donde uno no tiene la facilidad de simplemente encajonar a la película dentro de un sistema, como decir, bueno, es una película hollywoodense que ocupa todas las salas y qué sé yo, sino que de repente son películas donde el ocupar salas de repente pasa a ser parte de lo que la película es, y parte de lo que la película te viene a mostrar, te viene a traer con ese poder, ¿no? Yo pienso ahora en Apocalipsis Now, donde que Coppola decía, ¿no?, que la película era como Vietnam, porque eran unos americanos con mucha plata en un país que no es suyo haciendo lo que querían y que era una locura, y que de alguna manera trae un factor de oscuridad, el poder, ¿no? Y ese factor de oscuridad del poder claramente lo inaugura una película como El Padrino, ¿no? Lo desnuda, ¿no? Lo saca a la luz. De la misma forma que después Friedkin saca a la luz al mal como una especie de rostro palpable, ¿no? El mal como entidad en el terror moderno, por decirlo de alguna manera. Y es la cara de Reagan en El Exorcista, digamos. Es como un rostro que no te da dudas por cuál es la construcción que la película hace de que es el rostro del demonio, y que es la actitud y la maldad del demonio puesto sobre una persona real, existente, ¿no? Pero volviendo a lo del poder, digamos, la noción del poder como una cosa que se ejerce, pero que es oscura, pero que no se le escapa, a la que no se le escapa trágicamente, es algo que se pone en práctica en todo este tipo de cine. Por eso también se habla mucho de que El Padrino es como la gran... Michael Corleone, digamos, es el signo de ese tiempo, ¿no? Es el gran héroe trágico. Después hay como diversos cristales y reflejos de Michael Corleone que podrían ser, no sé, ahora pienso todos de Al Pacino, pero pienso en... ¿Cómo se llama? En Tony Montana o en Carlitos Way, digamos, que marcan un poco algunos caminos similares, ¿no? Digo, Tony Montana marca un ascenso y caída y entrando derecho hacia algo, y Carlitos Way es como la salida, casi como si fuese Scarface 2, ¿no? La salida, el intento de regreso y el escape que se vuelve trágico porque no puede escapar ese destino. Entonces... yo pienso ahora que esa oscuridad de repente hay que tener medio animarse, ¿no? A ejercer ese poder, casi como diciendo, bueno, es imposible acceder a estas películas, a estos conceptos, a estas ideas, si uno no se embarra, ¿no?
Me estoy volviendo mucho a Apocalipsis Now, pero Apocalipsis Now es una película que negocia, la producción de Apocalipsis Now negocia con un gobierno militar que hay en Filipinas, que es donde se filmó, para que le consiga los helicópteros, qué sé yo, y de repente negociaban, a ver, prestámelos un día, no, este día tenés que ir a matar a la guerrilla, y otro día, bueno, el domingo te doy los helicópteros. Para hacer escenas donde la propia película incluso ostentan poder, ¿no? No sé si recuerdan la escena más famosa de guerra de la historia del cine, que es las Valquirias, ¿no? Con los helicópteros llegando a este pueblito en Vietnam. No es una escena de guerra, es una escena donde están mostrando algo que es mentira, que van a hacer, para desviar la mirada, porque van a tirar el bote para que para que Willard pueda ir a buscar a Kurtz. Pero hacen una ostentación, hay como una especie de regodeo, incluso bueno, Wagner y toda esta cuestión, sobre ese propio ejercicio de poder, que al mismo tiempo podría ser la propia plata que Coppola está gastando de su bolsillo para hacer la película, ¿no? Porque ese justo es independiente en realidad, Apocalipsis Now. Bueno, en Sorcerer está Paramount Universal en conjunto, digamos, hay mucha plata, es una película carísima. Es una película carísima que hasta incluso fracasó, digamos. Ahí también hay un índice de una cierta apuesta que Hollywood de aquel momento decidió no hacer, ¿no? Creo que fue con el fracaso de ya hacia el 79, 80, no me acuerdo exactamente, de la película de Cimino, que es Heaven's Gate, que dura como 4 horas y media y es carísima, qué sé yo, y fue un fracaso comercial. ¿No? Como que se marca una especie de fin para eso, y con toda la especie con todo el conservadurismo moral que aparece en la época de Reagan, en los 80, digamos, esta cosa se termina, digamos, este momento extraño en donde de repente teníamos a los directores de una generación que venía de un cierto espíritu de los 60, pero que se pusieron medio los pantalones para ponerse en el lugar más alto de poder, y de repente, bueno, salen estas terribles tragedias de películas como fueron las que se hicieron en esos años. Incluso van a ver que algunos de estos directores ya hacia los 80, algunos no todos, y hay que ver cómo, cambian el tono. Los 70 para el cine es una década mucho más trágica que los 80, ¿no? No sé si coincidirán con esta idea. Los 80 están mucho más asociados a una especie de orden establecido, por lo menos en Hollywood, en el cine norteamericano, donde ya hay una especie de unión de pacto, nuevo pacto social, donde bueno, empieza a reaparecer el fantasma de la Guerra Fría y un montón de cosas ya como una cosa externa. Pero los 70 son convulsionados políticamente, ¿no? Y medio que el pasaje de los 70 a los 80 es un poco matar eso. Yo creo que la mejor película que refleja ese cambio es Blowout de Palma, donde se ve ese instante. Aparte es una película justo del 81 y como cambio histórico, y qué representa, qué se está perdiendo y qué se está comprando en ese pasaje. Esta película es también pintar de alguna forma el mundo en el que está, ¿no? Es como una de las veces, yo la vi muchas veces esta película porque me encanta. Me acuerdo de estarla viendo con un amigo y decir como, che, para este chabón, Friedkin, ¿no? Para este chabón el mundo está hecho mierda, ¿no? Como que hay una idea muy oscura de lo que es, en qué lugar, en qué estado terminó llegando el mundo después de toda una serie de cuestiones de la historia. Obviamente la película de Friedkin es mucho más política que la que hizo Clouzot. Todo es coyuntural desde entrada, o sea, creo que la primera escena es la de Veracruz, ¿no? Está el asesino, una especie de asesino a sueldo, es muy poco claro bien qué es él, pero es un tipo que es lo único que necesitamos contar de él en 50 segundos más o menos. Después las historias se van alargando un poquito más, ¿no? Se van haciendo cada vez más largas. Es que es alguien que llega a un lugar y viene y mata a un tipo a sangre fría y se va. En el medio de una plaza donde hay como unos bailes y qué sé yo. Y seguido a eso aparece el que más marca historia, que es en Jerusalén, en Israel, donde hay un atentado de una bomba que probablemente son palestinos, ellos, porque el personaje siempre dice sionistas, qué sé yo, o sea, debe ser un grupo de palestinos infiltrados en
en Israel, que ponen una bomba en un lugar, en algún lugar que no sé si está especificado, pero es un atentado terrorista que hacen ahí, en un estado que está en tensión, en guerra desde 1940 y pico, 8 creo, y que de alguna manera viene a traer todo lo que son, porque casi que es accesorio, ¿no? Pensar en si es Israel, Palestina, o si es cualquier otro lugar, porque en todo Occidente estaba lleno de... Cada país tenía como sus situaciones de tensión y de violencia política. Así que casi que ese personaje vale por todo eso, de alguna manera. Y está ahí, pone una bomba, muere gente, lo vienen a buscar, matan a algunos, a otros los arrestan y él se escapa. Y después tenemos toda otra parte más que no deja de ser, por más que no sea una cuestión directa, que apunte directo a ciertos hechos de la historia o algo así, son dos historias que hablan mucho del presente, digamos. Es como si durante esas 4 historias, como decía, él pinta como todo un momento de la realidad, casi de la misma manera que podría en El Exorcista, todo lo que se ve, va por fuera del caso puntual de Regan endemoniada, digamos. Es de alguna manera Friedkin contándote un poco una especie de un mundo como carente de fe, un mundo cansado, un mundo que no trata bien a los enfermos, un mundo donde los viejos mueren solos, un mundo donde los curas ya no les da asco darle la mano a un pobre, un mundo, ¿no? Toda esa serie de imágenes que son muy angustiantes que muestra, de alguna manera después van a tomar forma en el horror que es todo lo otro y la trama principal de la película, digamos, y creo que de alguna manera ese es el tipo de cosas que por ahí lo definen a Friedkin como un director que, aunque no sea necesariamente de terror, es uno de los directores más oscuros que hay. Más allá de que haga o no películas que estén enmarcadas en el género de terror, Friedkin es alguien que está siempre hablando del horror, ¿no? Cuando uno ve Killer Show, que es una de las últimas películas, que no es una película de terror, vos ves la escena final de esa película y es un horror. Digo, no sé si vieron esa película, pero es un horror lo que pasa con la pata de pollo en esa película y Matthew McConaughey, que no les voy a decir qué es. O mismo yo hace poco vi una película tremenda que es, no sé si la conocen, que es Rules of Engagement de Friedkin, que es totalmente oscura, digamos, es una película de juicio donde estamos del lado. La película nos pone del lado de un chabón que ordenó matar a sangre fría a 83 personas en una manifestación en Medio Oriente. Y la película hace el jodido laburo de ponerse del lado del chabón. Como para en otro momento quizás hablar alguna vez de algo así. Pero digamos, es un chabón que se anima a ir hasta lo más heavy de lo heavy, ¿no? De personajes que toman decisiones o ejercen el poder de una manera oscura, digamos. Uno puede pensar que eso mismo es algo... El Padrino 2 es una de las películas más oscuras de la historia del cine, digamos. Lo que hace Michael en El Padrino 2, también que es de Coppola, pero digamos, como película de esa generación... no sé si se lo pusieron a pensar alguna vez. El Padrino 2 es una película que te deja como destruido moralmente. Y esa oscuridad se puede ver que veníamos hablando de, ¿no? Cómo te pintaba el mundo del Exorcista, ¿no? De repente acá te lo va tirando. Ya incluso desde la segunda historia en Jerusalén ya un poco lo ves. La idea de que es un mundo donde vos podés estar caminando por la calle y te revienta una bomba y te puede matar, no solamente por el problema de que te reviente una bomba, de que haya terrorismo y que son malos, sino de que es un mundo donde hay violencia política, donde hay donde hay pulsiones de muerte en tensión en los procesos históricos, ¿no? Una cosa como muy, muy palpable de esos años, ¿no? Y cuando vas a Francia, que aparte va por montaje, por corte, un corte muy preciso así, parecido al de Irak, Georgetown en El Exorcista, pero acá pasa de Jerusalén a Francia, a las niñas que vuelven de la escuela y el banquero burgués que mira por la ventana, también está marcando una cosa así de diferencia de clases, se va por todo el mundo como para... No le teme a ningún espacio, ¿no? Entonces pareciera que es un director que se siente tan cómodo yendo a Israel a filmar como a... No sé en qué país inventaron este país
latinoamericano, o también filmando a la gente que come los mariscos y discuten sobre cuál es el mejor mar para criar una langosta. Y en ese lugar a otro, pasás a este tipo que es esta especie de banquero financiero, ¿no? Como una cosa así, que hasta incluso voy a ir poniendo alguna imagen, porque ¿alguno tuvo conflictos? ¿Le generó conflictos toda la escena en Francia? Es medio como difícil de entender lo que pasa, ¿no? Aclaro que Friedkin venía de trabajar mucho en televisión y en documentales y más, a diferencia de alguien como Brian De Palma, que venía de hacer cortos y películas y que estén en festivales, Friedkin venía de laburar en tele y de laburar en documental, con lo cual tiene un dejo muy de... Es responsable por incorporar muchos elementos de lo que se llamaba cinema verité y esas cosas al cine narrativo de ficción. De hecho, un poco la renovación estética, por decir una cosa de mil cosas geniales que tiene la película Contacto en Francia, es un poco esa la que se le atribuye a él, ¿no? Como esta forma de filmar en las calles reales de Nueva York, de traer cosas del estilo más, no quiero decir no realista, pues sería como, pero me entienden, ¿no? De traer ese estilo más directo de las cosas, con la cámara moviéndose y los escenarios siendo reales, lo trae a un policial duro en Nueva York, donde incluso hay una tensión con Francia, que de alguna manera se puede simbolizar como que es una tensión con el cine francés, se podría decir, pero eso es otra historia. Acá medio va a traer lo mismo, es alguien que viene de ese lugar, casi que por momentos es un realista, Friedkin. La película más interesante para hablar de realismo justamente en Friedkin no va a ser precisamente esta, sino El Exorcista, justamente, por una cuestión de cómo comparas el realismo médico con la cosa más sagrada, espiritual, religiosa. Por eso no vamos a entrar tanto en esa lógica, pero habrán notado que no le tiene miedo a que la gente mire a cámara, digamos, hay varios personajes que miran a cámara de repente, las formas de filmar las explosiones y las cosas está imitando el estilo que podrían tener los noticieros de guerra, digamos, los noticieros de guerra de Vietnam, por ejemplo. Y recurre a eso, a ese tipo de crudeza que después corta a ver, haya una cosa ordenadita, ¿no? Donde tenés al tipo que le pregunta a la mujer sobre el libro que está escribiendo y que habla sobre un general en la guerra, que es muy graciosa la historia, porque es casi que que es casi como si Freding se burlara un poco de una cosa afrancesada donde se gastan palabras y palabras para hablar de qué, cuándo será el momento, y pensar que yo si bajo la mano mataré a esta persona y morirá gracias a que yo baje la mano, cuál será la mano que baje y me mate a mí y no sé qué, y el chabón le pregunta, ¿y bajó la mano o no bajó la mano? Es muy gracioso, digamos, como respuesta, ¿no? Que es como una respuesta narrativa hacia algo que busca solamente meterse en el interior de la cabeza de alguien y su devenir interno, ¿no? Porque hay una cosa interesante en el personaje no me acuerdo los nombres de ellos, disculpen, pero del francés, que es que él es un banquero, él es un burgués, está cagado en guita, tiene todo lo que quiere, está a punto de perderlo y su gran tragedia va a ser que está por perder todo, ¿no? Está por perder todos los privilegios, está por ir preso, pero más allá de ser preso es perder todo el patrimonio, perder la empresa, perder todos sus negocios. Y sin embargo en un momento dice, cuando están hablando de las langostas, aclaran, el padre de él era pescador, ¿no? Como en el sentido de que él llegó a esa clase, no es que nació dentro de esa clase, probablemente es lo que de alguna manera me armo yo como idea, ¿no? Este es un tipo que nació quizás no nació rico, aunque igual toda su vida trabajó de dar órdenes, ¿no? Después vamos a ver más adelante que él en un momento da varias órdenes estando ahí en la situación con los camiones. Esperen que voy a buscar acá un poquito. Esto es lo que les decía del libro. Que tiene este reloj donde no me acuerdo qué era la frase, era en el 10º aniversario de nuestra eternidad. Este reloj después lo va a condenar a él, ¿no? Hay en la película, o hay en
en un cierto espíritu de época. Por más que esto sea un detalle, un reloj que le da y es lindo lo que le dice, ¿no? Es como muy poético para decirle a alguien alguna vez. Hay una lógica como de vencer al tiempo, ¿no? Como de... Sobre todo en una película que se va a tratar más que nada de la imposibilidad de escaparle al destino, ¿no? No es un poco la idea central, no es un poco lo que le termina pasando a Roy Scheider después, al final, que le cae el destino, y que a todos de alguna manera les termina pasando alguna reversión de lo que alguna vez fueron. Eso ahora vamos a llegar cuando veamos cada situación, ¿no? Este va a ser el reloj que lo condene a él también. Ay, no, pero no sé si me voy a adelantar. Bueno, pero es esa escena donde él dice, en París son las 9 menos 5. Y en ese momento en el que se descentra, que corre y que se acuerda de lo que tiene por fuera de eso y de lo que tiene ganas de recuperar a partir de ese trabajo, ahí es cuando simplemente el destino lo jode y pisan algo y revientan. Ese reloj que de alguna manera es una especie de orgullo burgués que a él todavía le queda, ¿no? Que él está hace un tiempo trabajando en la petrolera ahí en este lugar infernal. Y entramos nosotros al momento donde ya está hace un tiempo trabajando ahí, pero es el momento donde ya se pudrió y dice, bueno, tendré que vender el reloj para irme de acá. Bueno, finalmente no. Es casi como si fuese, ¿no? Como nada que ver, pero el reloj de Pulp Fiction, ¿no? Que para Bruce Willis representa el orgullo y que no puede olvidarse, tiene que ir a buscarlo. No en esos términos, nada que ver, pero este reloj es algo para él y que sea el único elemento que él lleve, ahí va a ser un poco eso. De la misma manera que para otro personaje es un arma lo que tiene. Perdón, ¿no? Acá viene toda esta cuestión de que tiene que ver con la tramoya, que nadie me dijo nada de eso. Pero básicamente es un chabón que cometió un fraude empresarial, de desvío de guita. Probablemente haya algo que ver con el Estado, haya hecho algún negocio con el Estado donde afanó. Y de repente se le empiezan a cerrar todo, como se dicen, las paredes se le empiezan a cerrar, ¿no? Como que todo lo demás tienen otra salida, y menos él que no tiene ninguna. Vieron que él está todo el tiempo tratando de convencer al abuelo o el padre de uno, que es de una gran familia, de una super tradición, ¿no? Que tienen, recuerden que les decía, el padre de él es pescador, digamos, no tiene nada que reír, lo van dejando solo. Le dicen, bueno, te doy 24 horas, pero si no lo traes en 24 horas, ya está, te mando al Poder Judicial a que te venga a buscar, básicamente lo que le están diciendo. Entonces el chabón se le empieza a cerrar todo, como diciendo, ok, quizás no soy de este grupo. No sé, a mí me da esa sensación, no sé, usted es muy abierto lo que plantea acá. Es como muy críptica las cosas que pasan, es una situación que ya viene empezada, pero vemos ese acto de desesperación de esta persona que está en los lugares más ricos. Hay un enfoque específico sobre el chanchito con los ojos con ciruelas que aparece cuando va a comer en estos lugares que parecen escenarios de películas de Visconti, ¿no? Siendo que Visconti se ocupó siempre de trabajar con familias de nobleza y de tradición familiar. Es como si fuese que este se metió con las familias más importantes de Francia y eres simplemente un boludo más del mercado financiero, digamos, que sucede que tiene guita, pero así como la tiene la puede perder. No se puede apoyar en nadie. Ahí dice, el varón me va a mandar a la cárcel a mí y a vos no. O sea, hay un tejido de poder que va a hacer que el que caiga va a ser él. Como si no formara parte. Y un poco lo ve. Y que en esa charla sobre las langostas, donde están comiendo esto que no tengo idea qué es como un caracol con una especie de brócoli, con algún pesto, debe ser riquísimo seguro. Y con esos vinos que tapan, donde todo es qué hambre que me dio. Bueno, eso no tanto. Pero digamos, todo es como obscenamente, visualmente caro. Y justo lo tienen que sacar de ese lugar. Y lo sacan de ese lugar. Y donde se termina enterando también es muy pesado lo que le pasa a este chabón. Es muy sutil como está mostrado. Pero básicamente el chabón arrastra al amigo a que se mate. De alguna forma, porque el amigo que no puede enfrentar esa situación frente a no me acuerdo si era el padre o el abuelo, pero a este familiar, digamos, termina prefiriendo matarse y salirse del problema, dejándolo al solo. Pero él es el que él metió la presión a un chabón para que se mate,
básicamente. Porque también hay que pensar que de alguna manera todos tienen su gran pecado en la película. Y eso es interesante también de pensar porque no es que Friedkin haciendo eso está necesariamente poniendo una posición explícita sobre cada hecho de los que hay en la película, sino que los asume. Eso es muy interesante lo que hace políticamente, porque los asume como parte de una realidad que es compleja, pero el uso narrativo que hace de eso lo lleva hacia otro lugar en el cual no hace falta que seas sionista o palestino para conectar con el personaje del palestino, digamos. O que tengas alguna idea formada acerca de qué te parece la violencia política, digamos. Vos sabés que este es un chabón que puso una bomba y que es un chabón que hace eso, que viene y trae ese signo. Que es un chabón que, estés de acuerdo o no con su causa, trae el signo de que se mueve en un universo y lo acepta como natural, o no como natural, como parte de su vida humana. Está ayornada a los actos políticos de violencia. Y esa es su marca, digamos. Y eso es lo que lo constituye como personaje. Entonces, la película no es que necesariamente se va a meter en si está bien o mal. No es que está del lado de Israel o de Palestina, la película. Pero entiende esa lógica. Entiende esa lógica y hasta incluso desde esa lógica va a ser después un poco... Va a haber una suerte de redención para ese personaje cuando usa sus conocimientos de explosivos para reventar el tronco, ¿no? El más difícil en ese sentido de tratar de encontrarle la vuelta es al primero de todos, que es al asesino, digamos. Que puede ser o el más difícil o quizás el más simple, quizás el más fácil. Es como una especie de samurái de Jean-Pierre Melville, el chabón, ¿no? Como que llega, te mata y es como que está totalmente ajeno a todo tipo de... O sea, si algo aprendimos del samurái de Melville es que el asesino a sueldo es como un samurái, como un tigre solo en la selva, según el bullido, digamos, ¿no? Es alguien que no forma parte del mundo. De alguna manera me ponía a pensar cuando la volví a ver para hoy la película, que esta película, o quizás incluso Aliado del Miedo, pero este tipo de trama, me refiero a lo de los camiones y todo el trabajo que tienen que hacer, que es quizás el origen de las películas tipo Batalla Real, que después se multiplicó por 1000 con los Juegos del Hambre y todo eso, pero donde hay una cosa de sálvese quien pueda, ¿no? Como que obviamente acá está adjudicado a toda una estructura económico-política en la que se encuentra el mundo y ese lugar, ¿no? Cuando hablaba de este primer asesino y de esa lógica, me acordé de eso porque siempre en ese género de películas, en las películas tipo Batalla Real, siempre meten un personaje, por algún motivo, que es el personaje que juega el juego porque le gusta o porque quiere, que no lo están obligando a jugar, ¿no? Y yo creo que en esta película un poco es él, que de repente es alguien que ya está tan por fuera de la vida, del bien y del mal, ya pasó esa barrera del infierno, que es como que se divierte en el infierno. Y que hasta mata a un tipo para poder entrar él, ¿no? En este caso. Es el que trae la pistola. Y es el que después va a recibir un tiro, digamos. Pero es muy difícil de encontrarle una vuelta porque es muy hasta casi medio bresoniano lo que pasa con ese personaje. Como que te muestran, bueno, este vino, lo mató, no sabemos ni por qué, ni para qué, no sabemos ni por qué. Es un hombre que llegó, tiene dólares y llegó como de tránsito, quiere ir a Managua. Managua es como si fuese, no sé, la capital, algo así, pero se va a quedar ahí. Es como la canción de los Dead Kennedy, Holidays in Cambodia, ¿no? Es como, viene como a... casi como si fuese que le gusta el lugar. O sea, no sé si es que le gusta el lugar, pero llega y no parece estar escapándose de algo. Puede ser que quizás sí, pero después cuando llega dice, bueno, si hay plata de por medio, yo estoy, ¿no? Como... Casi como la frase de Ocupas de no me acuerdo cómo era. Si hay merca, pollo, yo estoy, una cosa así. No, bueno, algo así, pero con guita. Después se van uniendo, se van igualando entre sí ellos, ¿no? Hay como una cosa muy loca de un proceso que se va dando, que funciona, termina pasando también mucho en la versión original de Clouseau, también se da, pero son totalmente distintos los personajes. Y me quedaba hablar del americano,
Ahora estamos en un... Ya se escucha acá, no tengo el sonido prendido, pero... Que está la gente hablando en inglés. Es una iglesia donde hay un bingo, ¿no? Acá esto es donde más... en este episodio, digamos, donde más hila cuestiones con el exorcista, ¿no? Pensar en esa idea de en qué se convirtió la fe, ¿no? Y te encuentras uno, bueno, la fe es un lugar donde vas a jugar, la iglesia es un lugar donde vas a jugar al bingo, y los curas manejan guita, y hay eventos, hay aire acondicionado, como dice ahí, y a la vez, bueno, pues se ve que hubo un bingo el día anterior, me imagino, y que ahora estamos al día siguiente y hay una boda. Con lo cual esos dos términos están igualados, casi a la manera de que en El Padrino, cuando tenés el bautismo del bebé de Michael y en paralelo tenés a todos los demás avanzando sobre las demás familias, ese nivel de manejo entre lo sagrado y lo profano al mismo tiempo, un poco eso, pero sin lo que es la trama del Padrino, obviamente, y con un nivel de... Es la diferencia entre Coppola y Friedkin. Friedkin es mucho más oscuro, ¿no? Es mucho más... Friedkin alude al mal en su rostro más directo, y siempre va hacia eso. Entonces de repente vemos esta situación donde tenemos estos malhechores, ¿no? Ladrones de sombrero clásicos que vienen a hacer un robo, y nos vamos enterando de a poquito que es lo que quieren afanar es la guita del bingo, que es en la iglesia. Cuando van entrando se van poniendo el agua bendita, ¿no? Como que son católicos. Se infiltran en la boda. Y de repente vemos mucha gente contando plata, en planos aislados, diciendo nombres de santos y de dinero al lado de ellos. San Domingo 2700. Todos son curas, de repente vemos, son curas. Los afanan, o sea, te pone curas contando fajos de guita, ¿no? Como hay una cosa muy que es fácilmente decir como decir que Friedkin le está pegando a la religión, pero Friedkin es el director del Exorcista, que es la película más católica de la historia del cine, con lo cual hay una cosa como de cosa originaria que está siendo corrompida más que la otra versión, digamos, del asunto. Hasta incluso cuando te muestra que es terrible la imagen, que la que se está casando tiene una piña que le pegó el marido probablemente en la cara, y que el cura está ahí casándolos y no ve eso, ¿no? Y es el Señor, es el nombre de Dios. O sea, esto es la iglesia manejada por gente que en el nombre de Dios está uniendo y dándole el visto bueno a esta pareja donde el chabón le pega a la mina. Oh my God. Get that money. What are you doing here? You know whose parish this is? Up you and the horse you rode in on. May your daily problems never cause you anxiety. Que los problemas cotidianos nunca os causen ansiedad, ¿no? Es como muy obsceno ya. Desire for earthly possessions dominate your lives. May you find happiness and satisfaction in your... Y las posesiones, el deseo por las posesiones terrenales y corte, y están contando guita. Just kiss that pipe, boys. Shut up, you zip. You have declared your consent. Hay una relación entre la iglesia y la mafia también, o sea, porque cuando Roy Scheider después se entera que él le pegó un tiro a un chabón que era de la familia contraria. Por si no viste el horror de esto, te acerca un poquito a la cámara. Parte de lo que Dios unió no lo divide al hombre. ¿No? Como diciendo, la está condenando a prisión. A ella, básicamente, en nombre de Dios. Ellos salen, tienen este accidente, bueno, viene toda esa situación donde tienen este accidente, mueren todos menos él.
Ni siquiera se puede llevar la guita, eso no sé si termina de quedar todo claro, no es que lo vienen a buscar por la guita ni nada de eso, sino que básicamente es mataste a mi hermano, creo que eso, alguien... perdón que adelante así tan desprolijamente, pero... Después va a aparecer que es el que lo va a traicionar. Que es tremendo, porque las únicas 2 veces donde está esta música, que es la música del tráiler de Sorcerer, que se llama, recién miraba en el YouTube cuando la puse, se llama Betrayal, la canción Traición. Te la pone al final, que es cuando viene y decís, lo traicionó. Pero y te la pone acá también, como si fuera de la música de este personaje. Como si ya hay algo... es imposible que uno lo sepa, ¿no? Es imposible que uno lo sepa acá. Pero es algo que sale, son cosas de orden de la película que salen cuando uno la vuelve a ver o la analiza o lo que sea, que es que te repite la misma música para casi como decirte, yo ya sé acá, Friedkin, que acá usa la canción Traición, porque este es el momento donde lo traiciona, donde le dice voy a ir a un lugar y después le voy a decir a los otros dónde estás. Pero cuando le va hablando, voy a mutear un poquito. Cuando le va hablando del lugar que va a ir, que no le dice qué lugar es, claramente es el lugar donde nadie quiere ir a buscar. Básicamente lo está mandando al inodoro del mundo, ¿no? Como al lugar donde nadie se quiere meter, donde hay total libertad hay como una especie de como de agujero moral en el mundo donde todos pueden depositar su porquería, digamos, y encuentra este lugar. Pero a la vez, todo en este mundo lleno de carteles, ¿no? Todo eso. Todos los lugares tienen que ver uno con el otro, ¿no? Los 4 lugares que la película muestra en el estado en el que están son partes del mismo tejido, del mismo mundo en el cual también está esta ciudad petrolera. Como si tuviera tuviera algo que ver con todos, como si, porque no nos explican cómo llegan el resto de los personajes de ahí, pero todos sabemos que en algún momento consiguieron a alguien que les dijo, che, tomate el tren, anda para allá y habla, preguntarle a tal tipo y te va a mandar ahí. Como que es el lugar donde más o menos hay un consenso de que está, con lo cual te da una idea de que los inodoros del mundo son algo que está a conciencia de todos, ¿no? En los lugares donde la vida está totalmente desnuda de los relatos, ¿no? Donde los lugares donde, ¿no? El lugar donde pasás después del puente Dulong en Apocalipsis Now, donde las cosas son de verdad y donde está Kurtz y donde Kurtz desnuda de alguna forma como un guante un cierto relato que la humanidad sostiene, ¿no? Que es un poco lo que perdón que me meta mucho con Apocalipsis Now, pero me parece que es medio un código común que podemos llegar a manejar todos. Kurtz en un momento decía algo como de estamos bombardeando con napalm a poblaciones de civiles todos los días, pero a los generales no les gusta que los soldados escriban fuck en los aviones, ¿no? Porque les parece obsceno. Esa es un poco esa desnudez de lo real que viene como contrapartida y contrarrato. Por eso es una película que para mí es muy cercana a Apocalipsis Now, en el sentido de ir metiendo entre lo profundo de la selva, ¿no? Es el lugar donde no hay retorno, donde se encuentra este viejo extraño, todo arrugado, que es imposible que sea un actor que está ahí y que dice están muy lejos de casa o algo así les dice. Ese lugar ya no existe hace mucho tiempo. O ¿qué pasa? ¿Quieren volver a casa? Una cosa así. Es como, bueno, pasás un puente, pasás una barrera. Esa idea del fuck en los aviones siempre me pareció muy interesante, porque de alguna manera lo que dice Kurtz no es que se está quejando, no dice no deberíamos bombardear con napalm, sino lo que dice es deberíamos poder escribir fuck en los aviones, porque eso es lo que diría la verdad sobre lo que estamos haciendo, digamos, que es un poco también esa lógica de autoconciencia que maneja Coppola también en la producción de la película, ¿no? Y que maneja Friedkin en la producción de esta película, porque digamos, hay que tener la altura, la firmeza moral para llevar a la Paramount Universal con toda la guita que manejan y el poder que manejan a los lugares que deben ser de los países más pobres del mundo, ¿no? Y decir, voy a este niño desnudo que está ahí, le voy a filmar un plano, a ver, camina. Y tenés a todos los productores de Hollywood parados atrás tuyo, ¿no? Esa es la dimensión que también la vuelve pesada la película. Y que también se ve en Apocalipsis Now, porque en Apocalipsis Now también puedes pensar que
¿Por qué van a filmar a Filipinas? Todas estas cosas están muy claras en el documental ese que es buenísimo, que es Corazones en las tinieblas, Hearts of Darkness. No sé si es algo que está, pero es algo que es claro, es autoevidente en la propia película. La mano de obra es más barata ahí también, ¿no? Por el mismo motivo por el cual la petrolera va a este país, porque la mano de obra es más barata, digamos. Lo ven como si fuera una especie de inversión, pero es eso, digamos, es la introducción de ese poder ahí. La introducción del poder norteamericano, de estos americanos con guita, que vienen con la guita de Paramount y Universal en este caso, sabe que puede filmar ahí, puede filmar más barato, le da 2 mangos a cada uno, le da una vianda a cada uno y qué sé yo, y se armó un alto rodaje en el medio de la selva. Con gente real de ahí, etcétera. Pueden prender fuego un pozo petrolero, o sea, las cosas que hacen son bastante increíbles las que pasan, ¿no? Son como cosas que, ¿cómo hicieron eso? Bueno, un poco el poder hacer eso te lo da el estado económico actual del mundo que tiene para ese año, que es 1976, ¿no? Muy, muy simbólico para nosotros. Es un año donde es una época, fines de los 70, donde todo ese continente básicamente está bajo el signo de las dictaduras militares. Te consigo pasaporte, hay como toda una ilegalidad que te puede llevar a ese lugar, que todos más o menos sabemos, pero es el lugar donde claramente Friedkin va a encontrar el infierno, ¿no? Esa forma de... la forma que tiene él de interpretar lo que en el mundo, en las condiciones actuales en las que está, hacia qué estado avanzó la modernidad, encuentra el infierno en ese lugar. Es un lugar donde arrancamos así, que es en el medio de la nada, que el aeropuerto, esto no se ve acá en detalle, se va a ver después, el aeropuerto está en pedazos de aviones rotos, es como un lugar donde los aviones se rompen y no aterrizan bien, donde hay malas condiciones para volar. Incluso eso me hace acordar un poco a la película de Howard Hawks de los aviadores, donde cuando hablan de que es imposible llevarlo en helicóptero porque siempre en ese clima siempre hay turbulencia, llueve todo el tiempo hay tormentas. Bueno, la pista de aterrizaje del lugar está plagada de pedazos de aviones rotos, de gente que murió y nadie la fue a buscar, digamos. Empieza a adquirir como toda una connotación de lugar fantástico, ¿no? Es como si fuese, no sé si vieron True Detective, es Carcosa este lugar. No sé si uno vio esa serie, es increíble esa serie. 4 años más, que seguramente nadie puede votar esos 4 años más, ¿no? Ahí se ve chiquitito, después se va a insistir mucho, pero los animales corren libres por ahí, esto es todo totalmente arcaico todo, ¿no? Unidos hacia el futuro. Es como, si vos ves que dice 4 años más, esta águila que parece directamente hitleriana, ¿no? O que es como que es un cóndor. Puede ser como el plan Cóndor, también puede ser, es la compañía petrolera. Es como la miseria total, ¿no? Cuando va al momento donde muestran... Después de ver todas esas imágenes y te muestran un cartel que dice 4 años más, lo único que puedes pensar es cómo no, este país no va a aguantar 4 años más de esto, ¿no? Es como una cosa al límite puro, ¿no? Donde incluso obviamente es este gobierno militar que tiene una relación totalmente directa con esa especie de casta empresarial que son estos americanos que tienen la petrolera y pueden hacer los negocios ahí porque claramente no le pagan un mango a la gente ni tienen seguridad social ni nada. Todo esto, este lugar, bueno, este tipo de planos son los que se sienten muy documentales. Sí. El lugar me hizo acordar, es como un sitio que simbólicamente representa no sé cómo decirlo, una especie de otredad. Me hizo acordar mucho a Psicosis, cuando Marion roba el dinero y se escapa y llega a ese hotel que estaba como apartado, ¿viste? Sí. Y bueno, y ahí se encuentra con Norman, que viene a representar un poco a la muerte, y creo que en esta película sucede algo parecido con todo ese ritual, porque tienen que recorrer los
personajes es bastante parecido. Sí, entiendo que te referís un poco, a ver si te entiendo bien, por ejemplo, los momentos, la secuencia de montaje que se arma de ella desde que viene en la ruta hasta que llega al hotel, que hay una tormenta en el medio, que no te ubicás bien en el espacio, ¿no? Como que te vas como una ruta que creo que después dicen que iban a correr la ruta de ahí, entonces en medio que el hotel estaba medio asignado a terminarse. Claro, sí. Casi como si fuese en la masacre de Texas, que cierran el matadero y muere el pueblo, ¿no? Algo así. Yo creo que esa relación que planteás lo veo más en la cosa de la dificultad de acceder, ¿no? Cuando vos accedes a un espacio, un mundo totalmente nuevo, como cerrado sobre sí mismo. Pero me parece que no hay algo de lo olvidado acá, sino que acá está totalmente integrado políticamente al mundo. Creo que es ligeramente distinto. No sé si quería decir algo más igual, me parece. No, pero quiero decir, el mecanismo de los personajes, que también son de alguna manera, hay uno que roba, otro que asesina y se quieren escapar de la policía y llegan a este sitio que es un lugar completamente apartado y ahí se tienen que topar con su destino. Sí, en ese sentido totalmente, claro. Sí, en ese sentido sí, porque es casi como que esto que yo decía de la falla de cada uno, es muy parecido a cómo está narrado en Psicosis lo que le pasa a ella con el robo de la plata. Donde hasta incluso hay un momento donde intenta medio redimirse y ver de que lo va a devolver, una cosa así. Hace unas cuentas y después esas cuentas las tira al inodoro y todo lo que pasa con... Hace mucho no veo Psicosis, que genial que es. Pero yo la diferencia que planteaba era esta idea, la idea del el espacio como... A ver, y es interesante para pensar cómo mira Friedkin, porque esa idea de infierno, que es mucho más común que lo veamos como un espacio olvidado, separado, me resulta muy fácil imaginarlo, esa visión, con la masacre de Texas y la idea de que ellos van a un lugar donde era un pueblo que giraba en torno al matadero y de repente vinieron las máquinas, vino la modernidad, se terminaron los trabajos en el matadero y todos quedaron ahí comiéndose unos a otros, básicamente en la masacre de Texas, ¿no? Y ellos caen ahí, a esa forma del infierno. Pero como lugar olvidado, como lugar separado. Acá me parece que un poco la mirada de Friedkin, un poco en lo que insiste, es en la idea de que el infierno está en el mundo. Es parte de que el mundo funcione como funciona. O sea, nosotros tenemos en los lugares privilegiados de Occidente, al menos, los posibles privilegios que tenemos gracias a que hay empresas y gente que va a estos países y que extrae el petróleo de ahí y que lo hace de la forma que lo hace y que necesita que estos lugares tengan miseria para poder existir. Digamos, ese es el punto. Me parece que separa un poquito donde dice... Para mí el infierno está en la tierra, digamos. Y eso es un poco lo que signa toda la filmografía de Friedkin, de alguna forma, por más que no sea un director de terror, y eso también me sirve para unificar con esa... Claro, es como una lectura realista de lo que vos decís, ¿no? Y es que de alguna manera está diciéndote, al decirte el infierno está acá, te está diciendo yo lo puedo mirar, lo puedo medir y lo puedo filmar. Y me parece que eso también conjuga mucho con El Exorcista en ese sentido, porque en El Exorcista vos tenés la idea de analizar a ver qué le está pasando, ¿no? La de ponerle la lámpara encima, ¿no? Al diablo. El diablo está acá, te está diciendo. Y por eso da tanto miedo, por eso es tan real y por eso es una película que sigue asustando mucho a la gente. Es tremendo lo que hace esa película, porque vos creés tanto en los procesos de búsqueda acerca del entendimiento racional de qué es lo que le pasa a esta chica, que cuando ves la manifestación de lo fantástico, lo crees, lo ves real, lo ves como innegable. De la misma manera que podríamos, en otros términos, porque es distinto a la visión que tiene Carpenter que quizás la de Friedkin, en The Thing Carpenter le pone la lupa arriba también a la monstruosidad, digamos. No es que el fuera de campo y listo, no, es tipo, está acá, míralo. Entonces acá también un poco es eso, te ancla, te filma el infierno como un lugar terrible, lejano, pero lo ancla políticamente en el mundo, y eso es lo que lo hace mucho más incómodo de ver. Acá básicamente en todas estas secuencias vamos a ver que este lugar es el lugar de la incomodidad, ¿no? El lugar donde todo es feo,
¿no? Es como la versión fea del mundo, donde la comida es fea, no tiene esta idea, nada tiene sabor rico, digamos. Es todo, te imaginas que la birra está caliente, el agua está caliente. Mirá, hay gente tipo, ¿escucharon esto? La gente está enferma, garceando desde que se levanta a la mañana, ¿no? Están sucios, transpirados. No hay puertas, hay tipo bichos y calor todo el tiempo. Es como la incomodidad absoluta. Es gracioso como después contrapone a él que está mirando al póster de Coca-Cola, que tiene como una mina con una coca, y es como es el deseo supremo de regreso. Así como uno añora a través del reloj, él tiene una cosa con el capitalismo americano, ¿no? Como que quiere una coca y una mina rubia en la playa. Que contrasta en cómo después él baila con la que frega el piso en el lugar, que viene a ser como esta idea de... va a sonar feo lo que digo, pero es como que en un momento él decide, es su momento de debilidad, justo es el momento donde él decide ir a bailar con la fea, digamos, por alguna forma. Es como si fuese que él ahí como que se enamora del lugar al final, pero eso voy a llegar más adelante a esa idea. Ahora, la única idea de... ¿Qué te propone este lugar, no? Ya hicimos más o menos una especie de mapita general de cuál es el estado de cosas que se dan acá. Es carísimo irte, no podés, casi que quedás condenado. De repente querer salir de ahí, vos te entregás lo que es como tu posibilidad de irte, ¿no? A partir de que te convertís en una persona X que está ahí, es difícil conseguir papeles, es difícil conseguir pasaporte. Es carísimo ir a otros lugares. En un momento dicen, podés ir a Argentina, pero sale carísimo. No se puede salir y trabajar es básicamente todos están igualados. De repente el francés hiper mega burgués está igualado a los demás. Están todos en las mismas condiciones, todos se cagan de calor por igual. Todos saben el feo gusto que tiene la comida que se come ahí. Es un lugar donde están, y para también darles un toque, es un hijo de puta Friedkin, muy bien lo que hace, te pone que el barman que está ahí es un ex nazi que se escapó y está ahí, o sea, es un chabón que está condenado por crímenes de lesa humanidad, digamos, en Nuremberg, que se escapó y que está ahí sirviendo tragos y es medio amigo de todos, y de repente, mirá, hablan alemán. Esa es la naturalidad del lugar. Y es un lugar donde también hay terrorismo, digamos. También hay grupos de guerrilla que se ven más adelante y que son los que ponen la bomba en el pozo petrolero y son los que provocan este problema y que incluso lo quieren tapar y no les quieren dar entidad, digamos. Como que el gobierno dice, el gobierno tiene una imagen liberal en el sentido de, para ellos en inglés liberal es como progresista, ¿no? Tiene una imagen liberal que no queremos dañar, tipo, está como todo hecho mierda. Pero bueno, esa es la imagen liberal que tiene el chabón. No la quieren dañar mostrando que haya grupos armados, entonces quieren ocultarlo y hacer como que fue culpa de la empresa. Y ahí la empresa se ven obligados a decir, ¿cómo llegamos a cubrir la cuota de barriles que necesitamos? Necesitamos apagar el pozo ya, necesitamos hacer esto ya, y ahí viene todo el laburo que originan, ¿no? Pero digamos, son esos pequeños detalles que te van marcando esa sensación de que el chabón, tipo, que en la cabeza lo que tiene Friedkin, de cómo ve el mundo, ¿no? Como cómo no te deprimís. Y bueno, lo expulsás haciendo esto, necesitas contar esa gran aventura que cuenta después, con las características que tiene, obviamente. También es un lugar donde la gente está todos están por sí mismos, ¿no? Como que es como si fuese que están en la cárcel y vienen esos momentos donde vieron en las películas de cárcel, no sé, ¿y vos por qué viniste acá? ¿No? Como que nadie viene acá porque le guste, ¿no? Ese es un poco el clima que se genera. Y hasta incluso esta idea donde todos estamos acá solos. Me fijo hasta qué lugar te digo cosas sobre mí, ¿no? Toda esa escena del mar, bueno, ahí está el deseo de irse, ¿no? Toda esa escena del bar donde se encuentra con el francés, a ver si la puedo llegar a ver. Falta todo esto. Bastante larga toda esta parte. Se toman un trago, se tiran así medio los rumores que hay sobre cada uno. Bueno, ahí que tenemos al nazi, que está ahí tranqui, leyendo el diario, ¿no? Es su laburo ahora. Amigo de todos.
Y cuando vienen a buscarlo la policía de acá... Juan Domínguez. Aren't you the laborer Juan Domínguez? Oiga, le estamos hablando. No comprendo. Quédate. ¿Es amigo tuyo? No. Jodete, ¿no? You don't understand, huh? Es un poco el espíritu en el que hay. Y es un poco el espíritu sobre el cual se funda también la forma que tienen de emplear a la gente en este lugar y de ver, bueno, vamos a ver quién se puede salvar. Bueno, tenés que hacer esto. Tenés que pasar por toda esta cosa totalmente ilegal y tipo insegura. De la misma manera que también cuando están haciendo el ducto de, ¿cómo se llama? No digo, no es gasoducto, pero como donde pasa el petróleo, los tubos. También lo hacen de una forma totalmente precaria, con todo un montón de tipos agarrando, se cae, uno se lastima, le empieza a salir toda la sangre en el coso. Después cuando revienta la bomba, es una de las escenas más crudas que tiene la película, porque no solo ves ahí a toda la gente carbonizada, de qué sé yo, en la propia explosión, sino después ves cómo recibe la gente a eso. Y que es terrible, porque desde ahí se da una escena de caos, vamos a poner algunas imágenes de eso, donde básicamente van sacando a los... Hay una escena parecida a esta en la película de Clouseau, pero mucho menos cruda. Termina cuando la gente se empieza a acercar al camión y no se ve lo que hay en el camión, y que están todos medio pegándole al camión, pero se termina ahí la escena. Acá lo convierte Friedkin en una cosa donde es como si fuese el núcleo del mal, pasa acá, ¿no? Con toda se empieza a despertar una especie de dolor y de violencia en toda la gente que ve que le dan a sus familiares a esta empresa por un trabajo porque no les pagan nada y les devuelven los cuerpos carbonizados, ¿no? Como una cosa totalmente abyecta la que les dan y dicen, bueno, acá los tienen, listo. Ni siquiera te digo quiénes son. Vayan pasando las bolsas que todavía tienen, se les caen las gotas de sangre todavía a la bolsa, digamos. Es una cosa muy, muy así, que creo en este momento creo que se quedan en silencio, hay con una especie de bajada de volumen, donde se dimensiona, ¿no? La cosa como la violencia de ese asunto. Y que termina estallando que uno dice, mi papá, digamos. Y que estallan violencia, les traen a los uniformados de caballo, empiezan a reprimir, se pudre todo, prenden fuego a la camioneta. Toda esta secuencia que es terrible. Pero lo que es hasta incluso más notorio para mí, que es algo que lo noté, siempre esta escena me fue muy memorable para mí en la película porque es muy violenta. Pero la última vez que la vi me pareció más violenta esta. No violenta, pero más triste, digamos. Que es que hay una especie de caravana funeraria con todas las personas que van llevando como por el pueblo a los muertos. Me hizo acordar a la otra vez que hablábamos de Río Bravo, de que pasan por atrás de Dude, que pasan el tipo que él mató. Pero acá es como que pasan en la oscuridad, hay unas velas y los llantos de los familiares de las personas que murieron, digamos, y que aparte incluso eso como ritual es un poco, es una aceptación de alguna forma, ¿no? Hacer el ritual de despedida es de alguna manera casi como aceptar que eso, como que cada vez que muere alguien en un accidente, en ese trabajo, digamos, debe pasar eso, digamos. Es como que en un momento nos cagamos un poco a paros, nos enojamos, sabemos que en este país todos odiamos a los americanos que están acá interviniendo, pero nos la estamos bancando, y eso es lo que lo vuelve también más terrible, como que está, de la misma forma que es terrible ese camión, no sé si se acuerdan en el plano final de la película, que pasa después de que vienen a buscarlo a él y se aleja, se va alejando la cámara y se ve un gran plano general de todo el pueblo casi, con el bar en la esquina. Lo último que ves pasar es un camión con 8 milicos arriba del camión, como que lo ves ahí, es la normalidad, es lo que está pasando ahí. Y esto es lo que está pasando ahí, es un lugar donde se escuchan los llantos de los muertos, digamos. Donde a la noche, si hay silencio, lo que se escucha son los llantos de dolor de los muertos. Es como una cosa muy simbólicamente muy terrible, ¿no? Llevan ahí unas cruces como de sangre. Y esos llantos en español que escucha acá el americano en la metana y le da la espalda. Es como, me quiero ir de acá, ¿no? No puedo soportar esto. Es como un lugar en el que no te tiene que dar el estómago para estar. Cuando viene todo... Creo que es este momento cuando viene con este... que viene ahí.
es cuando empieza la trama de suspense de la película, ¿no? Hasta el minuto 47 y medio, que es donde estamos ahora, es una gran descripción terrible del estado de cosas del mundo, casi, la película, pero con bases narrativas dramáticas en cada uno de estos personajes para que después tomen forma en esta situación de suspenso, ¿no? Porque si bien la película se centra, o lo que uno más recuerda así del suspense de la película, pasa por todas las situaciones de los camiones, en realidad de alguna manera es el lugar donde después se pone en juego toda una cosa que fue armada. Es como que no podría ser lo mismo si no estuviese todo esto, ¿no? Es como que Friedkin se encarga, y en eso es un poco lo que le responde también a Clouzot, por más que seguramente lo admire mucho, digamos. Le da un tejido mucho más real a la voluntad de ellos por hacer lo que van a hacer. Está muy buena igual la película de Clouzot, no dejen de verla. Quiero irme un poco, bueno, acá está ese gran momento donde si algo te siembra el suspenso, ¿no? Es saber cómo son las cosas, ¿no? Cómo explotan las cosas. Muy parecido a lo que vimos cuando hablamos en Duro de Matar 3, que el chabón hace la pruebita de la bomba, mezclando los líquidos. Acá hace esta cosa que con 2 gotitas en la de Clouzot también está. Es muy efectivo porque ves la gravedad de lo que está llevando. Voy a saltarme un par de cosas, porque si no terminamos más. Pero cuando se empieza a armar el equipo, digamos, están todos muy activamente trabajando. Acá hay un momento donde es muy gracioso que justamente el más burgués y empresario de todos sea el que haga el planteo sindical a la empresa, básicamente. Se armaron un gremio minutos antes de salir para que les paguen más, y lo logran. Al mismo tiempo el chabón medio que aprende también a dar órdenes, ¿no? Porque el francés en un momento le está trabajando, ajustando una tuerca ahí en el coso del pozo petrolero, y en un momento lo ve como a los jefes que caminan y los mira como diciendo, yo alguna vez fui ellos, ¿no? Y ahora está del otro lado. O sea que ya se empiezan a dar algunas de estas cuestiones de irse dando vuelta a los personajes. Voy a adelantar esta parte porque medio hablamos de eso. El tipo que está esperando ahí parado sobre el callejón. Los camiones, obviamente acá también va a haber toda una cuestión religiosa, porque también se llama Lázaro en uno de los camiones, y otro se llama Sorcerer, ¿no? Hechicero y Lázaro. Lázaro es la historia de Cristo levantando a un muerto, la idea de volver de la muerte. Va a estar toda atravesada por esta lógica infernal, no solamente en todo lo que venimos diciendo, sino también con alguna serie de marcas que te da, ¿no? El título de la película al principio aparece, creo que cuando puse justo compartir pantalla apareció. Está puesto como sobre una especie como de imagen medio tradicional precristiana de una especie de demonio muy parecido al que encuentra el padre Merrin al principio del Exorcista, ¿no? Que en la excavación arqueológica, que es muy interesante eso como idea, encuentra una especie de demonio antiguo, ¿no? De ir a desenterrar algo antiguo. A medida que después ellos se adentran, mientras más adentro están de la selva, pasan y ven una especie de esa imagen, que a la vez también se parece mucho a la parte de adelante de los camiones. No sé si se lo notaron, esa similitud es muy explícita, ¿no? La parte de los camiones es como si cada uno de ellos fuese la encarnación de ese demonio como cara. Y la película no se llama Los camiones del peligro, se llama Sorcerer, ¿no? Como que le pone un nombre muy, muy esquivo a una interpretación, hechicero. Todo lo que va a estar pasando acá va a tener algo de fantástico. Y los 4 personajes de acá de alguna manera es como que tienen cada uno medio su exorcismo, ¿no? Entonces ahí también se liga esa cosa donde... Y quizás Sorcerer es una película un poco fantástica de alguna manera. Te está sugiriendo un costado fantástico constantemente, ¿no? De dónde se cuadran esas cosas. Cosas que en la película de Clouzot, por ejemplo, no existía. Entonces son un agregado que le hace Friedkin. Ellos preparan los camiones, que hasta incluso cuando está ese momento donde se prenden las luces del camión es antes. Esto parece el auto de Christine de Carpenter, ¿no? Cuando el auto del mal. Es una cosa como
aparte una creación de un trabajo colectivo que hicieron entre ellos para salvarse. Está asignado por el mal de su tiempo ese camión, ¿no? Está cargado de la necesidad de escapatoria, de salvarte vos y que se caguen los otros y que este infierno siga estando. Yo me tomo un avión, por favor, me quiero ir, te acepto este trabajo en las peores condiciones del mundo, te acepto estar al lado de nitroglicerina vencida y volcada y llevar eso por los peores lugares del mundo con tal de irme de acá y salvarme yo. Un poco tiene que ver con esa idiosincrasia, ¿no? Me merezco salvarme yo. Yo quiero volver a recuperar lo que perdí y quiero salir triunfante de este problema en el que me metí en el país del que vengo, digamos, ¿no? A todos se les juega eso y ninguno va a ganarlo. Pero quizás la aventura de los camiones, y esto es interesante porque es lo que nos guía durante todo esa segunda porción de la película, es lo que nos hace conectar a nosotros como que formamos parte de eso, como que también tenemos adentro esa misma lógica. También tenemos adentro esa cosa de querer, porque somos personas de nuestro tiempo también nos pasa que una parte de nuestro espíritu se aísla sobre sí misma, se separa de la comunidad y quiere hacer por sí solo, tener su propia salvación individual, ¿no? Como una cosa así. Eso los va a llevar a meterse por una cuestión económica al infierno, a una especie de subinfierno, porque también digo así, parece como que me estoy diciendo cualquier cosa, pero es como que si este pueblito veníamos diciendo que eso era el infierno, ahora van a ir a la selva, ¿no? Y en la selva es como decir el bosque en la tradición de la literatura y del cine y de las artes en general. El bosque es el lugar que no se, es la naturaleza que no se maneja, es el lugar donde salen los monstruos, donde sale lo que no está contemplado por la civilización de alguna forma. Es la naturaleza virgen que tiene todavía lo que no exploramos y lo que no conocemos. Y van a llevar esos dos grandes camiones a que sean de alguna manera la simetría o el eco o espejo de esos posibles demonios anteriores, ¿no? Como si liberaran demonios de alguna forma. Por eso mucho de lo que se puede interpretar de esta película siempre va a terminar yendo a ese tono, ¿no? Como un tono mucho más teológico, o cosas a las que solo podemos referirnos literariamente o poéticamente y no con datos precisos. Quería ver ese momento cuando se encuentran con la disyuntiva de que tienen un lugar, se pierden, ¿no? Se vuelve laberíntico el propio bosque selva, que les pone constantemente barreras. Sí. ¿Cuál es el camino de Poza Rica? ¿Este o este? ¿Quieren regresar a casa? No. Queremos saber cuál es el camino de Poza Rica, si este o este. Poza Rica hace mucho que murió. Está loco. Hace mucho que murió, está loco, pero ¿está loco? ¿O ese es el idioma que se habla en la selva, digamos? El idioma no en el sentido de culturalmente, sino como no es el idioma del mundo en el que se acaban de meter, que después se empieza a dibujar cuando pasa por ese desierto donde ya se pierde total noción de la realidad. Al final, Poza Rica hace mucho que murió, ¿no? Poza Rica debe ser el lugar donde está el pozo rico, digamos, de petróleo, que a la vez en el avión después tiene escrito oro negro, ¿no? Esta idea, hay una idea de la búsqueda del oro, de la aventura de la búsqueda del oro en su versión más demoníaca, ¿no? Donde es el mal que está buscando el oro negro, ¿no? El lado B del oro. El pozo rico que murió hace mucho tiempo, dejó de ser rico quizás. Claramente el hombre que está hablando ahí no es que está loco, sino que está interpretando poéticamente qué es lo que de verdad está pasando en Poza Rica. Y usted dice, está loco. Pero este es el casi la misma lógica que puede llegar a tener el camino del bote de Apocalipsis Now, que va adentrándose en las profundidades de las tinieblas. Acá también de alguna manera. Estos son diversos pasajes. Las pruebas que pasan son, no me acuerdo si ahora voy a tener el orden exacto, pero el primero que tenemos es
el puente. El puente ya viene acá. Ah, ok. Ah, primero es que se meten acá, empiezan a ver a los indios, el indio que los jode, qué sé yo. Acá es cuando ven a esta especie de cuadrito del demonio este. Pasan por el lugar este que es, se dejan una nota, donde bueno, es un camino difícil, hay una escena muy parecida a esta en la de Clouseau. Y después viene este momento donde pasan acá y acá ya viene el puente, ¿no? El puente, que es una de las escenas más complejas, que no sé cómo carajo, es imposible entender cómo carajo se filmó esa escena, pero la filmaron con mucha plata ahí en el medio de la selva y se hizo, lluvia y todo. Tenés ese momento que cuando pasan incluso empieza a darse que se empiezan a dar vínculos entre ellos, entre cómo se guían, etcétera, en qué situaciones se ponen el uno al otro, y también la idea de que estos pelotudos de atrás no van a pasar, o sea, nosotros pasamos de orto, estos no van a pasar, vamos a tener la plata para nosotros dos, empiezan a hacer especulaciones, se empiezan a unir y a separar en simultáneo. El siguiente creo que es el tronco, que es quizás el más notorio como idea de la naturaleza misma, ese tronco caído de un árbol que debe tener 1.000.000 de años, ¿no? La propia naturaleza no dejándote pasar, ¿no? Porque también un poco vencer al destino podría ser como vencer, se podría ver también en esta idea de vencer a la naturaleza, ¿no? O vencer a su propia naturaleza, cuando dice la naturaleza de cada uno, ese tipo, toda la cuestión ligada a eso, obviamente todo es transponible. Y acá es donde se va a dar un poco esta especie que yo le decía como la redención del palestino, donde utiliza sus conocimientos de explosivos para reventar el tronco, y que al mismo tiempo el asesino también tiene una cuestión de que acá es donde saca el arma, se empieza a reír y se demuestra que tiene miedo, digamos. Esto también se ve como el lado humano del chabón, del menos humano de todos, también saca un poco el lado humano. Entonces es un proceso que no es tan claro cómo se va delineando, pero les va pasando y creo que, corríjame si me equivoco, digamos, a medida que va pasando la película uno conecta miméticamente con estos tipos, con su deseo de las cosas. El más explícito está en el francés, que es cuando dice todo lo del reloj y la típica cosa de escena donde conectás con lo que tenés afuera, que obviamente es lo que lo condena. Acá hacen todo esto de la bomba. En la película Clouseau lo hacen con es una piedra gigante que la revientan con dinamita también. Todo esto lo voy a saltear, pero es magistral toda esta cosa, porque también tiene la recuperación de un cierto estilo de policial francés, y que muy asociado a Clouseau y a algo de lo que ya hablamos cuando hablamos de Melville aquella vez, que es esto de la concentración de las escenas donde solo es acción en el sentido de ver las acciones que van llegando a eso y que uno va siguiendo el proceso. Acá es buenísimo porque uno no entiende bien cómo va a ser la bomba hasta que no abren el coso y aparece la dinamita en el camión, que ok, van a usar esto, y que la apoyan ahí, hasta incluso ves para qué era la piedra que estaban buscando, que todo en silencio lo hacen. A ver si lo tengo acá el momento cuando están con las piedras. No, lo voy a tardar mucho en encontrarlo, ¿no? Pero me imagino que se acordarán, digamos. El chabón encuentra una piedra y cuando lo mira es como le señala así, ni siquiera le dice una palabra, ¿no? Tiene como toda una construcción asociada a esos procesos. Casi todas las secuencias así de intensas de suspense están filmadas de esa manera. Y por eso son tan poderosas. Justo, mira. Ok, esta sirve. Y después nos centramos recién cuando él pincha el cosito que está afilando el coso. Pincha el coso y ahí cae el líquido y ahí entendemos cómo va a ser la lógica, hasta incluso de por qué le sacaron el bolsillo al tipo, usando la navaja que habían usado cuando él quiso atacar al otro al principio, digamos, van incorporándose elementos de lo que se vieron antes, uniéndolos a ellos, igualándolos. Voy a adelantar un poquito, si no cerramos más, pero... Una cosa que estábamos hablando de esto de que se envían al infierno o son enviados a tal lugar, como así decía Marion Crane, que terminan en el medio de la nada. Que hay como una seguidilla capaz con las películas que vemos, tipo la de Johnny To, que es el chabón ultra famoso que se va al medio del campo, o el de Doble de Cuerpo, que termina
de la actuación pasa al mundo del cine porno y todo ese mundo que le inventa el Gavin Elster de esa época, o Liberty Balance mismo, que es el abogado que es enviado al lugar más salvaje, por así decirlo. Como que Puede va, ser, o sea, estás encontrando el vínculo que une a varias de las películas que estuvimos... claro, pensándolo ahora, pero en realidad a Sí. simple vista no lo había visto. Capaz ahora con lo que estabas diciendo. A mí me da la sensación, está bueno lo que decís porque me parece que esa idea de pasar de necesitar ir del mundo en el que estás, desplazarte a otro para resolver algo ahí, ya sea el infierno o el paraíso como en la película de Johnny To, eh, o lugares de otras características que te, te desnudan la verdad del relato en el que estás inserto o algo así. Creo que me parece, pensando ahora, lo asocio un poco a que muchas de las películas con las que trabajamos son películas que tienen un relato dentro, son personajes que se involucran en un relato dentro del relato en el que están insertos, que en general son las películas que más sirven para estudiar al cine, porque el propio cine trabaja en entender lo que el cine es, ¿no? Creo que me parece que por eso un poco se da la coincidencia. Muchas de las películas de las que venimos viendo, que ya son como, no sé, como 12, 13, desde que empezamos, no tengo ahora el detalle, pero estoy seguro que más de la mitad tienen algo sobre el cine adentro de la película. Eh, y si no es de esa manera, quizás son las películas que no lo trabajan tan explícitamente, sí pasa, como decís vos, esta idea de que vas a un lugar donde medio que te ves inserto en el ambiente contrario en el que estabas, o en el lugar donde se va a poner en juego lo que tenés que hacer para o redimirte, salvarte o salvar a otros, o, o construir algo, construir una comunidad o lo que sea. Claro, No sé sí, si... sí. Como que de alguna manera también están ligados a hablar sobre el cine. También mismo El Príncipe de las Tinieblas, como que forman ese grupo y que Sí, está, como dijiste vos, ese el capataz que tiene esa capacidad de cambio cuando da la charla y hace el truco de magia, como que cosas así que están relacionadas a la capacidad de transformación capaz del cine o sí. mismo Y de contar, de ser el que cuente... claro, Claro, o Once Upon a Time también, que está, bueno, es la más ligada de todas capaz al cine. Como que hay historias dentro de historias que de alguna manera hablan sobre el cine. claro. En Once Upon a Time podrías pensar que está en la... yo lo veo un poco en las casas, ¿no? Ir a una casa o ir a la otra casa. Como que Tarantino agarra y lleva lo que ocurrió en una casa y lo lleva a una casa que inventa que está al lado, en donde sucede eso en otros términos, ¿no? También hay como una cosa así reflexiva. Em, Acá por ahí lo que tenemos es en este universo de este país inventado, en dictadura, tenemos como el lado B de todo el mundo, ¿no? Por eso me gustaba asociarlo a esa idea del fuck en los cohetes, en los aviones de curso, ¿no? Es el mundo donde se ve la verdad, las cosas, donde la vida se vive como se... donde todavía existe, esto es nada que ver, pero es algo que dice Godard, los lugares donde todavía existe el arte de vivir, digamos, donde vivir todavía es épico. Eh, Creo que este es un lugar donde vivir todavía es épico. De hecho, vivir básicamente para sobrevivir tenés que estar en una película de suspenso con camiones que están a punto de explotar y eso todavía existe. Cuando dicen que en el mundo se acabó la épica es porque en realidad no la quieren ver, digamos. Sigue habiendo suficiente tragedia, miseria, dolor y heroísmo en todos lados como para que no tengamos historias que narrar. It's 5 minutes before 9 in Paris. Parece hasta casi estúpido como forma de morir, pero que esté justo ligado a ese momento le da un cierto morbo a la casualidad, la vuelve casi causal, ¿no? La vuelve como, bueno, y es por esto es lo que te mata. El momento en el que no estás acá y estás en el barrio de París. Que es hasta contradictorio, porque ahora sí que no hay tanto tiempo. Me gustaría ir un poco al final, ya medio hablamos un poco de cada personaje y medio en qué contexto termina como llegando a su máxima verdad, ¿no? Tenemos esta secuencia totalmente onírica que no se sabe
Es como que no se puede ubicar espacialmente, ¿no? Mismo cuando mencionaban lo de Psicosis, yo me acordaba de esta idea de que la lluvia en el parabrisas de Marion no te deja ver bien dónde está y de repente se desvió y de repente entre toda esa cosa, entre el parabrisas mojado y qué sé yo, aparece Motel Bates y llegaste y está todo oscuro y está ella que no ve, por eso es tan larga esa secuencia también de ella, el primer plano en el auto y llegás a ese lugar. Acá es como que entre lugar y lugar hay una especie de forma de uso del montaje que cuesta ver los cambios de paisaje, ¿no? Como que de repente está lloviendo terriblemente, de repente están en una selva totalmente húmeda y pantanosa, y de repente están acá en un desierto. Y es como que tampoco son tantas millas, son 218 millas lo que tienen que hacer. Y sin embargo pasan por un montón de paisajes, porque cada paisaje podría ser una especie de estadio. Y son como estas cosas donde cuando vos le quitas la cosa geográfica al territorio que estás narrando, de repente pasás a ese territorio de lo fantástico, ¿no? Bueno, está en otro círculo más del infierno. Bueno, es la parte que es árida, rocosa y donde hay rayos, pero no llueve. Termina llegando solo en esta especie de... ¿no? Con el fuego vertical sobre el cóndor gigante seminazi que hay ahí, la cosa de fuego y él cayendo derrotado, que ganó, ¿no? Casi como si fuese, le ganó a ese destino, o pareciera que es posible, ¿no? Conectás con la idea de que, bueno, se puede llegar, llegaste hecho mierda, pero llegaste, y ahí es donde la película va después a terminar de cobrarse, creo yo, eso con todo lo de la traición, digamos, como una cosa que uno lo puede pensar narrativamente como algo medio ad hoc. Y al final lo habían traicionado, ¿viste? Nunca te conté esto antes. Jodete. Digamos, si lo vemos en esos términos nos vamos a perder un poco de el verdadero lugar en el cual se está parando Friedkin para contarlo, ¿no? Te vinieron a buscar, finalmente era posible que te vengan a buscar, y listo, no lo cuestiones, ¿no? Como tiene un poco de eso. Que hasta incluso yo decía que era ahí donde se veían los que les decía de las partes de avión. A ver si lo veo. El peor aeropuerto del mundo. A él le gana la guita. Le dan el pasaporte. Se puede tomar el whisky. Se lo pide en alemán al nazi. Hasta incluso el propio americano, que es el que está trabajando en la empresa ahí, vieron que es como que no es que es el jefe, el dueño, sino que le tocó trabajar ahí ese tiempo, después por ahí se va. No parece un mal tipo, digamos, no es un tipo que es tipo un siniestro, pero sin embargo tiene pleno conocimiento de cómo se vive en ese lugar, y es lo que le tocó, digamos. Y ahí hay una cosa también con la naturalización y el realismo que Friedkin maneja para contar el infierno, ¿no? Ese tipo de detalles, o que lo llame al nazi y le diga en alemán, ¿no? No. ¿Cuándo le hablan en alemán? Hay un momento donde le hablan en alemán. ¿Era acá? Carlos, Ah. haben Sie Scotch, bitte? Ahí está. Oh, anyway, get into banana. Y acá está la cuestión también con este plano, que me parece tan enigmático. Con la música que suena de la rocola o donde sea. Yo decía... Al francés medio le cae de su juicio, su condena, el momento en el cual se emplaza mentalmente en otro lugar, ¿no? Como que sueña con ese regreso a Francia y mantiene el reloj y la burguesía de París, digamos, ¿no? Pero a él le llega por algo que por ahí está más cercano a lo que nos pasa como espectadores también, que es... una suerte de... ¿No hay un dejo de melancolía y nostalgia acá por irse? ¿No hay una cosa como de... la poética que este lugar tiene? ¿No? Como si se encontrase repentinamente hacia el final de la película una forma de estetizar, de volver no digo pictórico, pero amable a la vista la idea de la poesía que ese lugar tiene. Parte de la poesía que ese lugar tiene es la mujer fea que limpia, vieja, que seguramente alguna vez de joven habrá sido una mujer bella que trabajó ahí, que está en ese lugar derrotado y perdido y olvidado.
tenés un par de minutos por ti eran esperando el avión. Si él se iba, quizás no lo agarraba el otro. Eso también es un poco la cosa narrativa causal de lo que marca esto, ¿no? Tenés un par de minutos por ti eran esperar el avión, ¿ok? Tenés un ratito de ¿qué? ¿Qué querés hacer acá? Bueno, disfrutar un poco. Yo vine mucho a este bar, ¿no? Comí mucho acá. Voy a bailar con la chica que estaba ahí en el bar, que era la que se tiraba onda con el francés. Y es como un momento de debilidad, es un momento de caída para este personaje, porque es como, de alguna forma, conectar positivamente con aquello con lo que siempre la película nos lo propuso como algo de lo que querés salir. De lo que querés salir incluso como espectador, de que son imágenes incómodas las que ves. Son imágenes de mucha miseria mostradas, producidas con mucha plata, digamos. Es un poco lo que Así como también veíamos en Sullivan's Travels, la idea de que él entra a su aventura con la idea de ir a buscar la pobreza y encuentra que en realidad la pobreza es algo de lo que tenés que huir, en esa misma contradicción casi. Acá es al revés el proceso. Arrancás como algo de lo que querés salir y de repente es como que, me encariñé un poquito con el sonido, el ambiente, el calor de este lugar y que Carlos, el ex nazi, nos traiga un whisky y lo tomemos. Tiene esta cosa del barco de las almas perdidas, ¿no? Como una cosa así, en donde caes con una cosa muy protocolar, ¿no? Te puedo pedir este baile, una cosa así, le dice. Casi como con una poética norteamericana, ¿no? Del baile. Y bailan y se genera toda esta cosa así, medio que todos están mirando. Y acá lo que les decía, ¿no? Bueno, en ese momento, en esos 2 minutos que pudiste, en ese momento de vacilar, te vino a buscar el que te traicionó, porque no podés escapar del destino, básicamente. Y venís a pagar por lo que hiciste. Y no lo digo en términos de pagar, de ir preso o lo que sea, sino de lo que es ese robo, en este caso, o su historia personal, constituye como falla para él. Ir a dar cuenta por eso, ir a dar la cara por eso. Llegaron estos hombres con los zapatos blancos, ¿no? Sin suciedad. Que uno podría alegorizar lo que sea esto, como decir, bueno, si querés que de todas las situaciones salís solo, bueno, no podés confiar en que alguien no te vaya a traicionar, podrías leerlo así, pero no hace falta, digamos. En este caso se dio de esta manera, ¿no? Él es traicionado. Es como un chabón llevando un animal todo como ensangrentado. Y después pasan el camión con los milicos que les decía. Claramente nuestro foco visual se va ahí, ¿no? Y termina la película. Total oscuridad, ¿no? Como uno se puede llegar a quedar con una cierta angustia también de porque el lugar sigue existiendo, digo, es muy real y está ahí. El infierno sobre la tierra, ¿no? Como, casi que hacerse cargo de esta película, digamos, es una película de la que es difícil hacerse cargo en el sentido de haber conectado con la película y después salir y ir a vivir tu vida normal, digamos, ¿no? Uno queda medio como, no te digo deprimido, pero sí quedás como una cosa de que, bueno, esto está ahí. Está así como en una película de terror. Uno tiene ese momento donde el mal vuelve, ¿no? Esta idea de que sale Jason de abajo del bote o Michael Myers se escapó. O lo que sea. Acá lo tenés en un sentido no tan literalmente encarnado en un ser maligno, fantástico, lo que sea, pero sí tenés al mal corporizado en algo de la realidad. Y eso creo que de alguna manera es lo que es, y volviendo a todo lo del principio, lo que creo que Nico había dicho al principio, esta idea de me esperaba una película de terror, pero después reconecté, etcétera. Me parece que tiene un poco que ver con eso, que Friedkin es en el fondo una especie de director de terror, pero realista, ¿no? Y no en el sentido de que solamente en el sentido de cuando ve una película de terror que no es fantástica porque, no sé, se trata de un asesino o lo que sea,
sino que busca el mal más fantástico, el mal más, la idea de lo demoníaco, el concepto del mal que podría tener algunos otros directores de cine fantástico, como podría ser Carpenter, etcétera, pero anclado en una cosa real, en una cosa que se puede medir en los términos que conocemos de nuestra forma cotidiana y estudiable y medible de ver las cosas. Y eso es lo que lo vuelve tan lo que termina de volverlo muy crudo, ¿no? Porque uno termina de ver ese tipo de cosas. Entonces uno puede pensar que hasta incluso El Exorcista, si uno es religioso, si uno es católico, El Exorcista no es una película fantástica. Es una película de posesión demoníaca, algo en lo que uno creería, narrada en un tono de terrorífico, pero de esa manera se podría entender también por qué Friedkin no considera El Exorcista una película de terror. No sé cuáles otras películas de Friedkin vieron ustedes, pero en todas hay un poco esta cosa en tramas totalmente ligadas a lo terrenal, haya siempre una cosa más, hasta incluso en Blue Chips, la de los jugadores de básquet. Quizás en The Guardian tiene algo medio fantástico, es la única que por ahí es medio fantástica, pero después es todo encontrar el lado más oscuro y monstruoso en cosas que existen y que se pueden ver y medir, y por eso no dejan de incomodar. No sé si vieron, me quedó así por fuera, iba a mencionarlo en algún momento, no sé si vieron la película Uncut Gems de los hermanos Safdie, que tiene muchos... Trata de partir de una idea muy que heredada de Friedkin esa película, ¿no? Como que... Pero ahora no, ya se nos acaba el tiempo y no sé si va a haber tiempo de hablarlo, porque aparte ni les dije que la vieran ni nada, es algo que me acordé después, pero cuando yo vi esa película Uncut Gems, la de Adam Sandler, esta que consigue una piedra que la sacan en Etiopía, en una escena que está muy parecida a cómo está filmada Sorcerer, mezclado con El Exorcista, porque es ir en una cosa toda arqueológica de ir a buscar, pero también en las peores condiciones laborales donde los heridos salen así de la mina. Sacan esta especie de piedra que parece mágica y que hace que en las apuestas en Nueva York, ahí los chabones todos duros de merca, poniendo guita en el básquet, de repente los hace ganar y empieza a generarse toda una cosa de adicción que claramente es una especie de ascenso y caída también, podría verse de ese modo. Pero tiene una cosa medio... que trata de emular esa... Nunca hay evidencia de que la piedra funciona para que te salga bien la apuesta, pero sin embargo uno lo cree. Friedkin también toma mucho... siempre me pareció que hay un punto muy interesante en común entre El Exorcista y la novela Moby Dick, porque así como El Exorcista le dedican varios minutos de película a ver el exhaustivo estudio científico médico de lo que le hacen a Regan, cuando en realidad se trata de la búsqueda de algo más sagrado y fantástico. Moby Dick es una novela que tiene como 600 páginas, donde uno está en la búsqueda sagrada de la gran ballena blanca, pero casi toda la película la novela es un estudio exhaustivo de cómo se trabaja en un barco ballenero. Es muy loco, porque uno lee, si no leyeron Moby Dick, es la mejor novela del mundo. Uno está, casi que te enamorás de cómo funciona el trabajo en un barco ballenero, te da ganas de salir a cazar ballenas, es re loco lo que te genera, y vos entendés todos los procesos de trabajo, hasta de cómo se le extrae el semen de ballena, no sé qué, todo te lo explican, en un contexto que aparte es una novela del siglo XIX, está en total tensión la cosa romántica con la cosa positivista, entonces esas mismas contradicciones entre la cosa súper hiper positiva, cientificista y medible, y la cosa sagrada, es algo que toma, que la forma en la que Friedkin lo va a tomar hacia los 70, heredando del cine fantástico, heredando del cine ya sea de la Nouvelle Vague o de donde sea que haya tomado durante los 60, todo eso se aúna en una visión de las cosas en donde se puede ver, es posible ver el infierno, así como categoría vaga o extraña, en las cosas que son perfectamente medibles, y el horror para nosotros va a ser poder encontrarnos con esa contradicción. Esa contradicción se va a terminar dando principalmente en toda la filmografía de Friedkin, pero principalmente en la cara de Regan en El Exorcista, y por eso yo creo que pasaron 50 años y la gente sigue teniendo pesadillas con esa película, porque realmente vemos la cara del mal ahí. Bueno,
ya está, corto porque me pasé y tenemos que hablar de cuál va a ser la siguiente película. ¿Alguno tiene algo más para comentar? Yo había leído una especie de crítica que decía que esta era una película existencialista y señalaba a la idea de viajar con explosivos que pueden estallar en cualquier momento, y esto les recordaría a los personajes que pueden morir en cualquier momento, o sea, como una especie de recuerdo de la finitud, ponele, y el sinsentido, ponele, y que a partir de esto hay una especie de revalorización de la vida y por ende una transformación. O sea, al final el francés recuerda a su esposa cuando la había abandonado como si nada, o sea. Sí, es interesante. Podría ser, me hizo acordar lo que dijiste me hizo acordar a algo que justo cuando estaba mirando la versión original de Clouseau, que hay un momento donde uno de los personajes dice, a vos te pagan, o sea, en realidad no nos están pagando por trabajar, nos están pagando para tener miedo. O mejor dicho, le dice el que está en el asiento de acompañante a Yves Montand, que es el que está manejando, le dice, a vos te pagan para manejar, o sea, vos lo que tenés que hacer es manejar y yo lo que tengo que hacer es tener miedo. Porque el chabón no está haciendo nada, pero está teniendo miedo todo el tiempo de que todo el tiempo puede explotar. Me acordé de esa frase, pero es interesante esta idea de estar siempre al límite, ¿no? En donde no nada tiene valor. Es como que llevas al grado cero del valor de la vida, ¿no? Claro, claro. Sí, es interesante. Casi como, bueno, en una película de, no sé si vieron, de Saller, de Craig Saller, Brawling Cell Block 99, hay una cosa como de la cárcel de máxima seguridad es la cárcel de mínima libertad. Hay como todo un juego con esa idea de un personaje que se va metiendo también, se va yendo al infierno de cárcel en cárcel. Es una buena película para analizar. De hecho, de repente se me podría pintar. Pero sí, me parece que es algo que es lo que también la hace funcionar tanto, ¿no? Estar en una cosa te genera liberación cuando llega el chabón, aunque llegue al peor lugar de todos, llega con la caja ahí, todo cansado, con el fuego saliendo, y decís, sí, llegó, ¿no? Como que le das valor a eso. En la versión original termina distinto, pero no les voy a caer al final. Mírenla, es más larga, de hecho, la versión original dura como 2 horas y media.